¿Por qué pasó esto ahora? ¿Por qué una máquina que podía hablarnos llegó en 2022 y no una década antes? Por generaciones, la inteligencia artificial fue una promesa susurrada en laboratorios de investigación, un sueño lejano en la ciencia ficción y en los artículos académicos. Era un progreso lento y arduo. Pequeñas victorias, grandes limitaciones. Luego, de la noche a la mañana, llegó un nuevo tipo de inteligencia. Podía escribir poesía, podía depurar código, podía explicar física cuántica en términos sencillos. La llegada de ChatGPT se sintió menos como una evolución y más como un amanecer repentino y brillante. La gente se preguntó dónde se había estado escondiendo esta luz. La respuesta corta es: el mundo finalmente estaba listo, pero la preparación no fue pasiva. No se trató solo de esperar a que pasara el tiempo, fue el resultado de una convergencia compleja y poderosa. Varias fuerzas inmensas, desarrollándose independientemente durante años, finalmente se encontraron. Es la historia de cómo la tecnología se une, la información y una nueva forma de pensar. También es la historia de un líder que entendió el momento y la magnitud. Él vio la necesidad de hacer una apuesta atrevida, una inversión masiva en un futuro incierto, un compromiso para poner este poder en manos del público. La pregunta de ¿por qué ahora? No es solo técnica, se trata de visión, recursos, el coraje de dar un salto monumental. Se trata de reconocer cuándo los arroyos de progreso se unen en un río que cambia la historia. La explosión de la inteligencia artificial en 2022 no fue el destino. Fue el resultado calculado de un largo viaje, un viaje de paciencia, persistencia, una creencia de que las piezas algún día encajarían, listas para ser ensambladas en algo que el mundo nunca había visto antes. Durante la mayor parte de su historia, el campo de la inteligencia artificial fue un paisaje de silenciosa decepción, un período a menudo llamado el invierno de la IA. Las grandes ambiciones de sus pioneros a mediados del siglo XX, quienes predijeron una inteligencia artificial a nivel humano en una generación, se habían desvanecido hacía mucho tiempo. La realidad fue una serie de comienzos y paradas, una investigación prometedora atraería un breve estallido de entusiasmo y financiación solo para chocar con un muro de limitaciones prácticas. Estos sistemas eran impresionantes en sus propios dominios específicos. Podían jugar ajedrez a nivel de campeonato, podían gestionar la logística de una fábrica, pero no podían salirse de sus límites preprogramados. Eran herramientas, no compañeros. El enfoque principal era la IA simbólica o la IA tradicional. Los investigadores codificaban minuciosamente el conocimiento y la lógica humanos en reglas explícitas. A una computadora se le enseñaba: un pájaro tiene alas, puede volar, tiene plumas. Pero el método era increíblemente frágil. ¿Qué pasa con un pingüino? Un pájaro que no puede volar. ¿Qué pasa con un pollito sin plumas? Para cada regla había innumerables excepciones. Y el lenguaje, con sus matices, metáforas y contextos, era el ámbito más difícil. Estos sistemas no podían aprender, solo podían ejecutar las instrucciones que se les daban, lo que los hacía fundamentalmente incapaces de una verdadera comprensión. Imaginen una vasta biblioteca donde cada libro está en un idioma que no entienden. La IA basada en reglas era como darle a alguien un diccionario y un libro de gramática y pedirles que tradujeran un texto filosófico complejo. Podían buscar palabras y aplicar reglas gramaticales, pero el significado más profundo, la poesía y la intención detrás de las palabras se perderían. El largo invierno de la inteligencia artificial no fue causado por falta de intelecto o esfuerzo, sino por tres barreras fundamentales que se alzaban como muros de fortaleza contra el progreso. La primera y más tangible de estas fue la pura falta de capacidad computacional. Las redes neuronales fueron concebidas hace décadas, pero eran computacionalmente voraces. Entrenar incluso un modelo simple requería un número asombroso de cálculos, mucho más allá de lo que las computadoras del siglo XX podían manejar en un tiempo razonable. El hardware simplemente no existía para ejecutar los experimentos que los investigadores imaginaban.
Este límite computacional mantenía los modelos pequeños, superficiales y no muy inteligentes. La segunda barrera fue una escasez de datos. Un modelo de inteligencia artificial aprende de ejemplos, así como un niño aprende de la experiencia. Pero, ¿de dónde iban a venir los datos? En los años 1980 y 1990, la cantidad de texto digitalizado era minúscula comparada con la de hoy. Libros, artículos, de noticias, enciclopedias. Esa dieta limitada no podía capturar el panorama completo de la expresión humana. Los modelos no podían aprender jerga, modismos, estilos de conversación o referencias culturales. Los datos eran preciosos y escasos. Sin una biblioteca masiva y diversa de la cual aprender, los modelos permanecieron desnutridos. La tercera barrera y la más conceptual era la arquitectura del modelo. Las primeras redes neuronales tenían un defecto crítico: poca memoria. Al procesar un texto largo, olvidaban el principio al llegar al final. Eso hacía imposible seguir el contexto o entender estructuras complejas. Los investigadores probaron redes neuronales recurrentes y otros diseños, pero estas eran solo soluciones parciales. El problema central de las dependencias de largo alcance seguía sin resolverse, haciendo imposible la generación de lenguaje fluido y coherente. Estas tres barreras, cálculo insuficiente, datos inadecuados y una arquitectura de modelo defectuosa, mantuvieron a la IA en un estado de desarrollo detenido. No se podía construir un modelo más grande sin más capacidad de cálculo. No se podía alimentar un modelo más grande sin más datos. E incluso con ambos, el diseño del modelo impedía una verdadera comprensión. El progreso requería resolver los tres a la vez. Durante décadas se reforzaron mutuamente, manteniendo la IA conversacional fuera de nuestro alcance. Un avance requeriría una revolución en los tres frentes. Alrededor de los 2010, las paredes que habían frenado a la IA durante tanto tiempo comenzaron a desmoronarse, no solo una por una, sino todas al mismo tiempo. La primera revolución vino de un lugar inesperado: el mundo de los videojuegos. La demanda de gráficos cada vez más realistas impulsó el desarrollo de procesadores especializados llamados GPU. Las GPU fueron diseñadas para realizar miles de cálculos simples en paralelo. Esa es la matemática exacta necesaria para renderizar escenas 3D complejas. Los investigadores de IA se dieron cuenta de que la potencia paralela de las GPU también podía entrenar redes neuronales mucho más rápido. Las GPU se convirtieron en el motor de la revolución de la IA, convirtiendo el entrenamiento que tardaba meses en días. Al mismo tiempo, la segunda barrera, la escasez de datos, se convirtió en un diluvio de datos. La explosión de Internet creó el mayor repositorio de conocimiento y conversación humana. Se generaban billones de palabras cada día: páginas web, blogs, plataformas de redes sociales, libros digitalizados. De repente, el problema no era la falta de datos, sino un exceso de ellos. Esta vasta biblioteca de texto no estructurada se convirtió en el combustible perfecto para una nueva generación de IA. Por primera vez, los modelos podían entrenarse con conjuntos de datos que se acercaban a la escala y diversidad del mundo real, aprendiendo del éter de la expresión humana misma. La pieza final encajó en 2017 con un documento histórico de Google: Attention is all you need. La atención es todo lo que necesitas. Ese documento introdujo una nueva arquitectura llamada Transformer. Su innovación principal fue un mecanismo llamado atención. La atención permitía al modelo ponderar la importancia de diferentes palabras en un texto. Incluso las palabras muy separadas podían influenciarse entre sí. Eso resolvió el problema de memoria de larga data. Un transformer podía leer un documento completo y conectar un concepto del primer párrafo con una pregunta del último. Eso desbloqueó la capacidad de generar lenguaje largo, coherente y sensible al contexto. Esta confluencia fue el punto de inflexión. La GPU proporcionó el motor, Internet proporcionó el combustible, el transformer proporcionó el diseño. Fue una tormenta perfecta de innovación, cada avance amplificando a los demás.
Con motores potentes, enormes tanques de combustible y un diseño eficiente, los investigadores podían construir modelos a una escala antes impensable. La era de los sistemas pequeños, frágiles y basados en reglas había terminado. La era de los grandes modelos de lenguaje había comenzado, sentando las bases para que un nuevo tipo de inteligencia emergiera del éter digital. Sección 5. El arquitecto. La visión estratégica de Sam Altman. En este paisaje recién fértil entró Sam Altman, y él no era un investigador de aprendizaje automático. Su experiencia era en la creación y financiación de startups como expresidente de Y Combinator. Esto le dio una perspectiva diferente. Vio la convergencia de la computación, los datos, la arquitectura Transformer como un cambio de plataforma, similar a la computadora personal o al Internet móvil. Comprendió que aprovechar este poder requería más que código, requería una gran estrategia. La visión de Altman se basaba en 4 pilares clave: el momento oportuno, la escala, la financiación y la seguridad. Reconoció que el momento era propicio. La tecnología era lo suficientemente madura como para producir algo útil y asombroso. La escala era la clave. Hacer los modelos más grandes, más parámetros, más datos, más computación, condujo a una inteligencia emergente impredecible. La carrera era construir el modelo más grande y potente. Eso requería una financiación sin precedentes. Entrenar modelos de última generación cuesta cientos de millones. Altman sabía hablar el idioma del capital. Orquestó una asociación multimillonaria con Microsoft. Eso aseguró la infraestructura en la nube y el respaldo financiero. Esta fue una inversión a escala industrial. Una fábrica que produce inteligencia. Estaba financiando un imperio, no solo un laboratorio. La doble misión de OpenAI era construir inteligencia artificial general y asegurar que beneficie a toda la humanidad. Altman dijo que el poder requería cuidado y previsión. Fue estratégico, generar confianza para evitar el rechazo del público. Al hacer de la seguridad algo central, buscó un camino sostenible. Altman estaba jugando a largo plazo. Sección 6. La apuesta por la escala y la seguridad. La tesis central de Sam Altman. La inteligencia como una propiedad que surge de la escala. Él y el equipo de OpenAI apostaron a que podrían construir una red neuronal lo suficientemente grande, alimentarla con una gran parte de Internet, y que surgirían nuevas capacidades de forma espontánea, no habilidades programadas explícitamente, sino habilidades aprendidas al encontrar patrones en los datos. Esto rechazaba la ingeniería cuidadosa de habilidades específicas. Era una apuesta a que la cantidad extrema crea una nueva calidad. La apuesta era enorme, comprometiéndose a un gasto computacional cada vez mayor, llevando al límite las posibilidades financieras y técnicas. Cada generación de GPT, un orden de magnitud mayor y más costosa de entrenar. La apuesta de Altman: invertir recursos para saltos transformadores, no solo ganancias pequeñas, desde la predicción de la siguiente palabra hasta razonar, resumir, crear. Sabían que estaban construyendo algo poderoso y potencialmente peligroso. La técnica de seguridad. Aprendizaje por refuerzo, a partir de retroalimentación humana. RLHF. Después del entrenamiento inicial, revisores humanos calificaron las respuestas. El modelo fue recompensado por producir útil, honesto, inofensivo. Una escuela de perfeccionamiento crítica para la inteligencia bruta a escala, alineándola con los valores humanos. Esa estrategia dual, escala más seguridad, preparó el escenario para ChatGPT. Escala masiva, poder y amplitud brutos. RLHF. Pulido, tono conversacional, barandales de seguridad. Fuerza bruta de escala plus delicada, guía humana. La experiencia, la apuesta. Construir inteligencia poderosa y domesticarla lo suficiente como para liberarla de forma segura al público, cambiando el mundo. Cuando ChatGPT se lanzó al público en noviembre de 2022, la reacción fue inmediata y visceral. Para millones fue su primera interacción con una inteligencia artificial que se sentía menos como una máquina y más como una colaboradora.
No hablaba en el lenguaje forzado y robótico de los chatbots anteriores. Era fluida, segura, notablemente coherente. La razón por la que se sintió tan diferente se puede atribuir a la arquitectura Transformer. Su capacidad para manejar el contexto a largo plazo le permitía mantener un hilo de conversación, recordar lo que se dijo antes y construir sobre ello de forma lógica, imitando un diálogo humano real. La gran escala de sus datos de entrenamiento le dio una amplitud de conocimiento enciclopédica. No solo había leído un diccionario, había leído una porción significativa del Internet. Absorbió innumerables estilos de escritura, artículos académicos formales, publicaciones de blog casuales, documentación técnica, literatura clásica. Así que podía adoptar diferentes personas, explicar temas complejos de forma sencilla, o escribir un soneto al estilo de Shakespeare. Esa flexibilidad estilística lo hizo sentir versátil e inteligente. El ingrediente secreto fue el aprendizaje por refuerzo a partir de la retroalimentación humana. Ese paso le enseñó al modelo no solo qué decir, sino cómo decirlo. Entrenadores humanos lo guiaron, recompensando respuestas útiles, educadas, bien estructuradas, y penalizando respuestas evasivas, incorrectas e inseguras. La maravilla tecnológica del modelo GPT fue solo la mitad de la historia. La otra mitad fue la genialidad de su entrega. OpenAI tomó una decisión importante: no lanzar el modelo como una API complicada para desarrolladores, ni como un documento técnico para académicos. En cambio, envolvieron este motor inmensamente poderoso en la interfaz más sencilla e intuitiva que se puedan imaginar: una caja de chat. Todo el mundo sabe cómo usar una ventana de chat. No hay un manual que leer ni se necesita entrenamiento. Simplemente escribes tus pensamientos y recibes una respuesta. Esto hizo que el acceso a la inteligencia artificial avanzada fuera fácil de un día para otro. La interfaz de chat también fomentó un nuevo tipo de interacción. Su naturaleza abierta invitó a la creatividad, la experimentación y la curiosidad. La gente no solo le pedía datos, le pedían que escribiera historias, le pedían que planificara sus vacaciones, le pedían que les ayudara con sus tareas, le pedían consejos para la vida. El formato de chat convirtió la interacción en un diálogo colaborativo y exploratorio. Esta exploración guiada por el usuario reveló capacidades que ni siquiera sus creadores habían anticipado. Al hacer ChatGPT público y gratuito, OpenAI convirtió el mundo en un campo de pruebas. Millones de usuarios generaron un enorme y variado conjunto de datos de conversaciones reales. Esta retroalimentación en tiempo real expuso fortalezas, debilidades, sesgos y modos de falla. La beta global fue una jugada estratégica brillante: marketing viral y mejora rápida. El público no solo estaba usando el producto, estaba ayudando a construirlo. Sam Altman y su equipo entendieron que la accesibilidad era el poder. El lanzamiento de ChatGPT no fue solo el lanzamiento de un producto, fue el pistoletazo de salida para una nueva carrera armamentista tecnológica. La demostración repentina y tangible de lo que era posible con los grandes modelos de lenguaje envió ondas de choque a toda la industria tecnológica. Las empresas que habían estado realizando investigaciones de inteligencia artificial a puerta cerrada se vieron obligadas a acelerar y mostrar sus avances. Google, Microsoft, Meta, incontables startups se apresuraron a lanzar modelos e integrar capacidades similares. El ritmo tranquilo y metódico de la investigación dio paso a una carrera frenética por el dominio del mercado. Esta explosión de actividad está transformando industrias mucho más allá de la tecnología. En la educación, los maestros, los estudiantes, las herramientas que pueden escribir ensayos, las herramientas que pueden resolver problemas de matemáticas, están forzando una reevaluación de cómo enseñamos y evaluamos el aprendizaje. En los campos creativos, los escritores, los artistas, los músicos están usando la inteligencia artificial como un colaborador para la lluvia de ideas y la generación de ideas novedosas. En los negocios, automatizar el servicio al cliente, optimizar el marketing, desarrollar nuevos productos y servicios impulsados por la inteligencia artificial conversacional. El efecto dominó está tocando casi todas las facetas de la vida moderna. Una inmensa oportunidad y una profunda disrupción.
La rápida proliferación ha encendido un debate global sobre las implicaciones sociales. Preguntas que antes eran para filósofos y escritores de ciencia ficción, ahora son política pública. ¿Cómo nos aseguramos de que la inteligencia artificial se use éticamente? ¿Cómo combatimos la desinformación de estos modelos? ¿Cuál será el impacto en los trabajos a medida que la inteligencia artificial automatice las tareas humanas? Gobiernos, reguladores, ciudadanos están esforzándose por crear marcos de reglas y normas, equilibrando la innovación y la mitigación de daños. Este momento, provocado por una simple aplicación de chat, representa un cambio fundamental en cómo los humanos se relacionan con las máquinas. Estamos pasando de decirles a las computadoras qué hacer, a colaborar con ellas. La herramienta se ha convertido en un socio. El impacto de ChatGPT no fue solo en las respuestas, sino en las preguntas que planteó. Forzó a la sociedad a enfrentar un futuro que llegó antes de lo esperado y a comenzar el difícil trabajo de decidir cómo debería ser ese futuro. Entonces, ¿por qué 2022? La historia de ChatGPT no es la historia del repentino destello de genialidad de un inventor solitario. No es una revelación que apareció de la nada. En cambio, es una historia sobre preparación. Es la historia de un momento en que décadas de trabajo lento y paciente, en múltiples campos, aparentemente no relacionados, finalmente alcanzaron una masa crítica. El mundo tuvo que construir los motores en forma de GPU. Tuvo que crear el combustible en forma del vasto océano de datos de Internet. Y tuvo que descubrir el diseño correcto con la arquitectura Transformer. Estas fueron las condiciones previas necesarias para que amaneciera. Líderes como Sam Altman no inventaron estos componentes. Su genio fue estratégico. Vio que las piezas estaban sobre la mesa, listas para ser ensambladas. Entendió que era el momento adecuado para hacer una apuesta monumental a gran escala, reunir los recursos, construir a nivel industrial. También entendió que el producto final debía presentarse al mundo de una manera que fuera simple, intuitiva, convincente. La decisión de liberar este inmenso poder a través de un humilde chat fue el paso final y crucial que convirtió un logro tecnológico en un fenómeno cultural. La sensación de un salto repentino hacia adelante fue una ilusión, pero una muy poderosa. Fue el resultado de ver el último paso de una escalada larga y difícil. Durante años, el progreso estuvo ocurriendo bajo la superficie, visible solo para los investigadores e ingenieros que trabajaban en el campo. ChatGPT fue el momento en que ese progreso irrumpió en la conciencia pública, disponible para que todos lo vieran y tocaran. Parecía magia porque las décadas de preparación que lo hicieron posible fueron, en gran parte, invisibles para el mundo exterior. Fue la culminación de un fuego lento que finalmente estalló en una llama brillante. En última instancia, la lección de ChatGPT es más amplia. Nos enseña que las grandes transformaciones rara vez son repentinas. Son el resultado de la convergencia, de muchos arroyos de progreso fluyendo juntos hasta formar un río caudaloso. El futuro no llega en un solo y explosivo momento de creación. Llega cuando el mundo está listo para ello. En 2022, para la inteligencia artificial, la plataforma fue construida, los datos fueron recopilados, la arquitectura fue comprendida y un líder con una visión clara estuvo allí para dar el paso final y decisivo. El mundo estaba listo, y así, el futuro comenzó. ChatGPT no fue creado porque alguien de repente se volvió más inteligente. Fue creado porque el mundo finalmente estaba listo.